buscad primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El maestro dijo a la gente: el reino de los cielos se parece a la red que lanzan en el mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la llevan a la orilla, se sientan, reúnen los buenos en cestos y los peces malos los devuelven, los tiran al río. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los lanzarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 47 al 53. Sermón de las parábolas de Jesús de Nazaret. En ese capítulo 13 y aparece hoy el sermón de la parábola de la red para mostrar el reino de Dios. El centro es Dios. Si no hay Dios, no hay nada bueno de qué hablar o de qué comentar. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 30 de julio, año 2020. Ese capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, a partir del versículo 1 hasta el versículo 53, allí podemos, los católicos y quienes gustan de la palabra de Dios, disfrutar sobre un sermón amplio sobre qué es el reino de Dios, explicado a manera de parábolas. En los primeros versículos de ese capítulo 13 aparece la parábola del sembrador hasta el versículo 9. Y ahí a partir del versículo 10 dice la razón de las parábolas, por qué Jesús hablaba en parábolas y por qué Jesucristo se inventó esa manera tan genial de hablar para que también los otros puedan hablar. Cuando uno habla de parábolas, está diciendo, queda abierta la posibilidad, los que quieran opinar, interpretar y disfrutar del ejemplo que se acaba de dar. Eso es una buena parábola. Y viene entonces la explicación, que el maestro explica la parábola del sembrador a partir del versículo 18 hasta el 23. De ahí viene una famosa parábola que nos cae muy bien porque es un error que se comete demasiado constante, permanente en nuestra vida social con los demás. Se llama la parábola de la cizaña y aparece allí en el versículo 24 hasta el versículo 30. Sembrar la cizaña o comportarse como cizaña o vivir una religión cizañosa, como que soy muy rezandero, tengo carita de santo, pero lanzo la mano y le doy a los demás. Critico muy fácilmente, juzgo a las demás personas, o no soy la persona que soy. Cizaña. Y a partir del versículo 31 aparece la semilla de mostaza, que es cortitita, hasta el versículo 32. A partir del versículo 33 aparece la parábola de la levadura, cuando el maestro advierte que hay que tener cuidado con la levadura de los fariseos. Tenga mucho cuidado con la manera doble, hipócrita de ser de las personas que a veces aparentan ser una cosa
y se vuelven muy peligrosas. Hay que estar muy atentos y vigilantes, dice la Santa Biblia. A partir del versículo 36 viene la explicación de la parábola de la cizaña hasta el versículo 43. Y ya en el versículo 44 el tesoro escondido y el mercader de las perlas. En el versículo 45 la red del pescador, que es el versículo 47 hasta el 53, que es el que corresponde según la liturgia de la palabra de Dios en la Iglesia Católica, corresponde para hoy 30 de julio. Última parábola del sermón de las parábolas. Se llama la parábola de la red y es una parábola que nos va a poner mucho en la sintonía para lograr una moraleja. El centro debe ser Dios. Si Dios no está en el centro de una vida humana, si una persona no respeta a Dios, si no tiene en cuenta a Dios, no hay nada de qué hablar con esa persona, no hay nada de bueno. Dice la parábola de la red, como queriendo decir, lanza la red, y cuando lanza esa red, la tiran, y sucede como que sucederá al final de los tiempos, dice la Santa Biblia, reúnen los buenos y devuelven los malos otra vez al mar, al río, al lago. La realidad a la que algún día nos enfrentaremos es esa. Solo Dios lo sabe, nadie lo sabe. Nadie le puede predecir la vida a nadie. Nadie sería un abusivo, la persona que tome la palabra de Dios, la Santa Biblia, y amenace a otra persona y le lea la parábola de la red, allá en el versículo 47, capítulo 13 de San Mateo, y amenace a alguien y le diga, oiga, mire lo que está diciendo la Biblia, usted que es tan malo lo van a tirar y se va a quemar por allá. Eso no lo sabe nadie. Lo primero que hay que decir en la parábola es eso. La parábola es interpretativa. El único que sabe de salvación se llama Dios y nos dejó medios de salvación aquí en la tierra. El medio de salvación, la conversión personal, los sacramentos, la Eucaristía, las obras de caridad y de misericordia, la manera de ser de cada persona, nos dejó medios de salvación. En ningún momento Dios está insistiendo en asustar a la gente y decirle, a eso es lo que le espera a usted cuando se muera o en el día de mañana. Jamás. En ninguna parte de la Biblia está eso. Es por eso que la invitación es más que todo a estar vigilantes y en oración, a ser personas atentas y a ser personas vigilantes, a entender que cada vez tendremos una oportunidad en la vida entre elegir lo bueno o entre elegir lo malo, entre elegir el bien o elegir el pecado, o elegir la gracia o elegir el pecado. Cada persona elige, porque Dios respeta la libertad de cada persona. Entonces, cada persona cuando lea esa parábola de la red del pescador va a entender que es una actitud vigilante y tendrás que elegir con qué te quedas. ¿Te quedas con Dios o no te quedas con Dios? O sales a decirle a los demás, yo no creo en Dios, yo soy una persona agnóstica o soy una persona atea, o yo no le creo nada de espiritualidad. El problema es de cada cual, no es de nosotros ni es amenazante. Solamente la parábola lo que quiere decir es, tendrás que elegir qué quieres hacer y con quién te vas a quedar. ¿Te quedas con lo bueno? ¿Te quedas con lo malo? ¿Te quedas con el bien? ¿Te quedas con el mal? ¿Te quedas con la gracia? ¿Te quedas con el pecado? Cristo quiere que nos demos cuenta de esa gran realidad y que valoremos el gran premio de la eternidad para aquellos que se quedan con lo bueno, que trabajan, que luchan, que son emprendedores, que se sacrifican, que perseveran, que van hasta el final. Están ahí vigilantes, muy cumplidores de sus deberes. Eso es elegir lo bueno. El Papa Emérito Benedicto XVI, un 17 de julio del año 2011, en un Angelus Regina Caeli, el Santo Padre
decía 3 ideas que me parecieron geniales en esa oportunidad. La primera idea del Santo Padre fue: el Divino Maestro invita a reconocer la primacía de Dios en la vida de cada ser humano. O te quedas con Dios o no te quedas con nada. O tiras todo a la basura y te equivocaste garrafalmente. Dice el Santo Padre, la primacía de Dios. Donde no está Dios, decía el Papa Benedicto, nada puede ser como bueno y halagüeño. Si no hay Dios, no hay gracia, no hay valores, no hay moral, no hay ética en un ser humano, la cosa no está como muy buena. Decía el Papa, es una prioridad decisiva que esté Dios. Porque él plantea es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, decía el Papa, significa el señorío de Dios. Oigan eso. Reino de Dios, reino de los cielos, señorío de Dios. Y para lograr ese reino, decía el Santo Padre, la voluntad quiere decir que su voluntad se debe asumir como criterio de vida permanente, que Dios tenga el señorío en nuestra vida personal, que Dios esté en el centro de la vida de nosotros, eso es importantísimo, y que vivamos, hablemos y nos comportemos de acuerdo a eso. Porque no podemos decir, sí, Dios es el centro, sí, yo creo en Dios. No lo dude, yo creo en Dios, póngale la firma. ¿Pero cuál firma si tú estás haciendo lo contrario? La persona que cree en Dios no puede hacer lo contrario. El Papa Benedicto dice, eso quiere decir que la persona debe asumir la voluntad de Dios como criterio. Y termina el Papa dando 2 ejemplos bíblicos. El primer ejemplo es el libro de la sabiduría en el capítulo 12. Fuera de ti no hay otro Dios, porque la fuerza es el principio de Dios, la justicia y el señorío, todo te hace indulgente. Sabiduría capítulo 12. O también el Papa nos pone a pensar en el Salmo 85 de la Santa Biblia. Tu Señor, eres bueno, clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Hay que estar muy atentos a entender que el centro de la vida de nosotros debe ser Dios, y cuando no está Dios, no hay mucho de qué hablar en la vida de un ser humano. Canto por Cristo que me liberará. Salud, bondad y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Cuando vendrá